Esto yo creo que es la última sesión. Acá hemos cometido un errorcito. Acá, la gravedad. La gravedad es hacia abajo, contrario al sistema de referencia. Por lo tanto, aquí tendría que ingresar menos 9,81, no 9,81. Ese detalle. Necesitamos ecuación. La gravedad es igual a menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ya, si ingresan eso, aquí va a ser negativo igual. Y el desplazamiento les da dos valores. A ver, necesitamos ecuación. Les da el desplazamiento es igual a 64,45 metros. O el desplazamiento número 2 es igual a menos 4,21. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el correcto? El positivo, obviamente, ¿no? Entonces, esta distancia me dice que vale 64,45. Entonces, esa es la solución número, al inciso B. Ya. Luego me pide la distancia donde aterriza. Ahora la rapidez con la que impacta. De acá, de acá no hemos utilizado esta ecuación porque eran dos ecuaciones con dos incógnitas. No, una ecuación con dos incógnitas, perdón. No hemos utilizado eso. ¿Por qué? Porque HB, esta altura de B, estaba en función de qué, de S, ¿ve? Pero ahora, si se dan cuenta, ya tenemos S. Entonces ya deja de ser una variable y ya se vuelve como un dato. Reemplazando en la siguiente ecuación. Ya. De acá. Antes que nada, ¿alguna pregunta? Estoy bien. Oye, más nosotros se les yo baño y lo enviar cosa. Ya. Eso, Antes que nada, ¿alguna pregunta de esta parte, tal vez, donde se hayan perdido? Ya. Entonces, volviendo a este punto. Se tiene una velocidad en B, se tiene una velocidad en C, la altura C vale 0. La altura B, ¿cuánto vale acá la altura B? La altura B va a ser igual a ¿cuánto? La altura B va a ser esta distancia. ¿Desde dónde? Desde acá hasta acá. ¿No? ¿Y eso cuánto es? Va a ser 4,5 más S por el seno de 30. No, demos la docencia nomás. Ay, me he hecho ajustar. Más S por el seno de 30. ¿Ya? 4,5 más S. S vale 64,45 multiplicado por el seno de 30. ¿Cuánto les da eso? Ve, 36,725. Ya, eso es metro. Ya. De acá entonces simplemente toca despejar la velocidad en C. Esto valía 0. ¿No ves? De acá esto vale 0. Entonces de aquí simplemente el 2 va a ir a multiplicar, la masa va a ir a dividir. Pero la masa también es constante. Bueno, es la misma. Se tiene el término en todos los términos. Entonces se simplifica. De acá podemos simplemente ir a despejar. Va a ser la velocidad punto C igual a la raíz. Este 2 de dividir va a ir a multiplicar. Va a ser 2 por todo esto.
¿Ya? Y esto es igual. ¿Cuánto? La raíz de 2 por 1/2 por la masa. Ah, no, perdón. Aquí la masa lo hemos simplificado. Así que acá ya no va a estar. 1/2 de la velocidad de v al cuadrado. Velocidad de v era 17.16 elevado al cuadrado más la gravedad 9.81 por la altura b. La altura b vale 36.725. Ya. Eso en la calculadora es 31.86 unidades, metros por segundo. ¿Ya? Y este sería el resultado al inciso C. ¿Alguna pregunta? Si se dan cuenta, coincide. Bueno, es lógico. Porque aquí sale con una cierta velocidad. Y como está yendo hacia abajo y va a llegar a un punto más abajo del que estaba al principio, entonces tendría que tener mayor velocidad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ahorita por el gráfico, uy, ¿qué ha pasado? Ya, sí. Por el gráfico y el movimiento parabólico, la velocidad en este punto va a ser la misma velocidad en este punto, pero hacia abajo. Y entonces en este trayecto, como está bajando, igual va a ganar mayor velocidad. Ya. Tal vez alguna pregunta más antes de pasar al siguiente ejercicio. Ya, entonces ese es el ejercicio número 5. Otro problema. El ejercicio 6 dice, un collar liso, nuevamente acá está sencillo, un collar liso, ¿qué quiere decir? No hay rozamiento. Entonces vamos a utilizar lo que son las ecuaciones para un sistema conservativo. De peso 20 libras está unido al resorte que tiene una longitud sin estirar de 4 pies. Si se libera el collarín en la posición A, determine su velocidad cuando alcance el punto B. Y acá igual me dice, si se libera, es decir, se suelta, podemos asumir que es desde el reposo, en la posición A. Determine para todo la velocidad en el punto B. ¿Verdad? Ya. Ahí. Hemos dicho que vamos a utilizar un sistema conservativo, no hay rozamiento, ¿no ve? Entonces, ¿qué ecuación tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar esta, cuando la energía se conserva. ¿Ya? Vamos a utilizar esta expresión entonces. Mm, 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 mm. Ya. Ahora, es un problema tridimensional, pero no cambia. Es simplemente el grafiquito, tal vez un poquito, no se va a entender, pero no cambia. Es la misma hermenéutica. Identificamos la ecuación e identificamos punto inicial, punto final. Este es el punto inicial 1 y este es el punto final 2. ¿Ve? Luego, ya hemos identificado y colocamos el sistema de referencia en qué punto. En el punto, se lo coloca en el punto, ¿cómo le digo esto? En el punto más bajo. ¿Ve? Aquí va a ser el nivel de referencia. Ya. Ahora, parte del reposo. Vamos a sacar las ecuaciones más. Cifras. De acá, ya hemos identificado el punto inicial, el punto final, y ahora hemos colocado el sistema de referencia, y ahora identificamos cuáles valen cero y cuáles tienen valor. Por ejemplo, en el punto A, parte del reposo. Entonces, esto va a ser cero. Luego, en el punto A, tiene una altura, desde el nivel de referencia,
Esto está en el plano XY, está en su base. Hasta el punto A, ¿qué altura existiría? Sería esta altura de acá. ¿Y esa altura cuánto vale? HA va a ser igual a 6 pies. ¿Lo ve? Entonces, esto ya está. La masa también me da. Bueno, me da el peso, pero se puede determinar. Esto es el peso. Y el peso me está dando de dato, 20 libras. La altura 1 también ya lo he explicado. La constante del resorte, aquí está, también me da de dato. X1, ¿esto cuánto vale? ¿O de dónde puedo determinar? Si recuerdan, X1, ¿a qué era igual? X1 es igual a la longitud 1 menos la longitud 0. ¿No ve? La longitud 1 era igual a la longitud del resorte en el punto A y la longitud 0 es la longitud sin estirarse. Vamos al gráfico. La longitud del resorte en el punto 1 sería esto. ¿Ve? ¿Está? Sería, sería la distancia desde el punto O hasta el punto A. ¿No ve? Esa sería la longitud. Vamos a hacer de color celeste. ¿Ya? Esto de acá es la longitud 1. Ya, y ahora, ¿cuánto vale esa longitud? Ahí está un poquito el problema, pero se puede determinar. Vamos a ver, a ver, a ver. Podemos hacerlo de dos maneras. O bien lo hacemos por vectores, o bien lo hacemos por geometría. Para que no sea tan extenso, podemos hacerlo por, bueno, en ambos casos es un poco extenso. Vamos a hacerlo por trigonometría, por geometría. Queremos determinar la distancia desde el punto O hasta el punto A. Ya, tenemos esta altura. ¿Ya? Y podemos hacer un triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para poder utilizar Pitágoras. Para ello, esta distancia de acá más la podemos determinar. ¿No ven? Si hacen esto, aquí ya tenemos un triángulo rectángulo, donde ¿cuánto sería L1? L1 sería la raíz de 6 al cuadrado más esta distancia de acá al cuadrado. Esto lo vamos a llamar una distancia A. Y la distancia A, si pueden verlo igual, aquí se forma otro triángulo rectángulo. ¿No ven? Acá. Desde aquí, pucha, aquí uno y aquí otro. Ahí se forma otro triángulo rectángulo. Este lado vale 3 y este otro lado vale 2. Entonces vamos a hacer eso. Insertamos ecuación. A va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es eso? Raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Me da 3,61 unidades en pies. Luego, ya tenemos esta distancia. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, la longitud 1, L sub 1, va a ser igual a esta altura al cuadrado. 6 al cuadrado. No, perdón, es la raíz. La raíz de este cateto. 6 al cuadrado. Más esta base. A al cuadrado. ¿Ya? Esto es igual a la raíz de 6 al cuadrado más A al cuadrado. 3,61. Y eso es 7. Cabales 7. Unidades 10. Y ahí está. Entonces, ¿cuánto va a valer x1? Es esta distancia, 7, menos la longitud sin deformarla. Y eso vale 4. Ya, 7 menos 4, 3, 10. F3. Ya está. Ahora, para L2. L2 va a ser la distancia desde el punto inicial. No, perdón. La distancia del resorte
en el punto O hasta el punto B. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Esta distancia de aquí. ¿No? Porque el movimiento va a empezar en A, el collarín va a pasar por aquí y va a llegar acá. Entonces, ¿dónde va a estar el resorte? Va a estar aquí, en el punto O hasta el punto B. ¿Cuánto vale esa distancia? Igual se puede determinar así. Tenemos aquí otro triángulo rectángulo. Ya, un cateto vale 4 y el otro cateto vale 3. Entonces, x2 va a valer 2, uy, L2 menos L sub 0. L sub 2, ¿cuánto vale eso? Vamos a hacer acá. L2 va a valer este cateto de acá, eso es 4, más el otro cateto, el de aquí, eso vale 3. Y eso creo que es 5. Sí, es 5. Ya, esto vale L sub 2. Por lo tanto, x sub 2 va a valer mm, L sub 2, 5 menos L sub 0, que es la longitud sin deformar. Y esto es un pie. Ya está, ya hemos hecho eso. X1 y X2. Entonces de acá, esto ya es conocido, esto ya es conocido. La altura en el punto 2, como el nivel de referencia pasa por ese punto, entonces va a valer 0. De acá esta constante igual es conocido, esta más es conocida. La única variable entonces vuelve a ser la velocidad en el punto 2. ¿Ya? Simplemente hay que despejar. De aquí. De acá. A ver. Esto valía 0. Luego, esto también valía 0. Lo que tengo que despejar es la velocidad en el punto 2. Entonces vamos a despejar. Esto va a ser igual. Esto menos eso. De positivo va a pasar como negativo. Luego, eh, este 2 va a ir a multiplicar y esta masa va a ir a dividir. ¿Qué voy a obtener con eso? Voy a tener 2 sobre la masa multiplicado por todo este término. Finalmente, su raíz va a ser la velocidad en el punto 2, va a ser igual. Esto de potencia va a pasar como raíz. Raíz de todo esto. Ya, y ahora reemplazamos. Ya, ¿cuánto vale la masa? Ah, y eso es algo que no hemos hecho. Tenemos el peso. Bueno, tratamos ecuación. El peso es igual a la masa por la gravedad. Yo no quiero peso, yo quiero masa. Entonces la masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. ¿Cuánto es el peso? El peso es de 20 libras. 20 libras. ¿Cuánto es la gravedad? 32.2 pies por segundo al cuadrado. Ya. Un momento, me disculpan, por favor. Ya. Entonces estábamos en esto. La masa tiene este valor. Y ahora empezamos. En vez de la masa va a entrar acá igual. Nuevamente tenemos masa. Pero aquí hay un detallito. Aquí sí tenemos masa por gravedad. Y eso es igual al peso. ¿Cuánto vale el peso? Ahorita vale 2 libras. 20 libras, perdón. 20 libras. ¿No? Entonces acá en vez de masa por gravedad puedo ingresar 20 libras.
multiplicado por la altura 1. La altura 1 hemos dicho que vale 6. Esto va a ser 6 pies. Más 1/2 de la constante del resorte. ¿Cuánto vale la constante elástica del resorte? 50 libras por pie. Ya. ¿Y cuánto vale X1? X1 es la deformación del resorte. 3 elevado al cuadrado por, bueno, unidades, pies al cuadrado. Ya menos 1/2 igual de la constante del resorte. Aquí es por si acaso por multiplicado por la deformación en el punto 2. Eso es un pie al cuadrado. Y va a ser 1. ¿Ya? Ahora unidades. Libra con libra, con libra, con libra. Un pie con un pie, un pie con un pie. Todo esto va a subir aquí arriba. Y al final vamos a tener pies al cuadrado sobre segundo cuadrado. Ya para finalizar podemos ingresar a la calculadora. 2 sobre 20, 32.2 por 20 por 6, más 25 por 3 al cuadrado, más menos 25. Ya. La velocidad en el punto 2 o en el punto B va a ser de 32.1 unidades pies por segundo. Y este sería el resultado al problema. ¿Tienen alguna pregunta que hayamos hecho? No es tan largo, ¿no? Al final simplemente ha sido darse cuenta del gráfico. ¿Alguna duda, consulta? Perdón, bien. ¿Alguna duda, consulta? ¿O todo está claro? Sí, Sí, yo tengo una duda. Hasta ahora solo hicimos un ejercicio con esas fuerzas conservantes. Digo, en un problema nomás se aplicó lo de no conservante. sí, sí. Cuando hay fuerza de rozamiento, entonces quería saber cómo hay que aplicar. O sea, no entendí bien cómo aplicar eso la fórmula esa del cuando no se conserva, pues la energía. Quería que si pudiera explicar un poco de eso, porque no entendí muy bien, porque solo multiplicó fuerza de rozamiento por S, entonces no entendí bien de dónde salió eso. Ah, ya, ya. Vamos a seguir entonces ese problema. Era el 3. O sea, te voy a ver si hay más ejercicios de ese problema, de ese tipo. Mm, sí, en su práctica igual solo hay uno de ese tipo. Ya ver, a ver, lo voy a explicar aquí. Espérame un momento. Ya, se puede ver, ¿no? La pantalla, el ejercicio 3. Ya, esa era la ecuación, ¿no? Aquí es donde hemos aplicado esa ecuación de fuerzas no conservativas. Ya, en esta ecuación donde son fuerzas conservativas, si se dan cuenta, no hay ninguna otra fuerza externa aparte de la gravitacional y de la fuerza del resorte. Sin embargo, cuando hay una fuerza no conservativa, es una fuerza externa a esas dos, a la gravitacional y a una fuerza del resorte. Y en ese caso entra una fuerza externa acá, que es la fuerza de deslizamiento. Tampoco tienen que contar la fuerza normal ni estas otras, ¿ya? Porque esta fuerza indirectamente ingresa en aquí. La fuerza del peso indirectamente ingresa
en esta fórmula, por eso no tienen que preocuparse. Y la fuerza normal no genera trabajo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento siempre es en una dirección y la fuerza normal siempre va a ser perpendicular al desplazamiento. Entonces, la fuerza normal tampoco ejerce un trabajo. Cuando hay fuerzas de deslizamiento, ya eso es una fuerza externa, ¿ya? Y ahora esta fuerza puede quitarte energía, ¿no? Es una fuerza externa. Ahora, el trabajo, eso tal vez podemos ir a la parte teórica, acá. eh, eh, ya. El trabajo se define como la fuerza por una distancia, ¿ya? ¿Qué condición tenía que cumplir? Que ambas fuerzas deben de ser paralelas. Ya puede ser a favor del desplazamiento o puede ser en contra del desplazamiento. Si volvemos aquí al problema, a la pregunta 3, ¿sí? Esta fuerza de deslizamiento cumple esa condición. Es paralela a la superficie, pero va en contra del desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Si el cuerpo está en aquí y se mueve hacia acá, esta fuerza de desplazamiento va a ir en contra. ¿Ve? Y el trabajo es igual a esa fuerza por el desplazamiento. A ver, tal vez podemos buscar otro ejercicio que tengo por acá. Esto está en los videos, pero igual lo podemos ver, ¿no? De pasada. Una maleta de 70 libras tiene una velocidad inicial hacia abajo por la rampa de 18 pies por segundo. Y el coeficiente de fricción cinético es de 0,3. Determine la distancia E. Acá igual, me da lo que es el deslizamiento de 0,3. Entonces, con eso ya me está diciendo que el sistema va a perder energía. Es decir, por efecto del deslizamiento se va a generar calor y ya. La energía al inicio va a ser menor a la energía al final. No, no, bueno, la energía al final va a ser menor a la energía del inicio. Ya. Entonces, ¿cómo lo podemos realizar? Ya. Aquí primero se identifica, ¿no ve? Como existen fuerzas no conservativas, entonces se utiliza esta siguiente ecuación de acá. Acá igual, nuevamente, ¿cómo lo ingresa este trabajo? En un diagrama de cuerpo libre, identifica lo que es la fuerza de deslizamiento, ¿ya? Entonces, el trabajo que va a ejercer esta fuerza de deslizamiento va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal. Igual, de un análisis de sumatoria de fuerzas en el eje Y, la normal va a ser igual a ¿cuánto? Al peso por el coseno de 25. Entonces, el trabajo que aplica esta fuerza de deslizamiento va a ser siempre a esta fuerza de deslizamiento multiplicado por ¿qué? Por la distancia donde se esté aplicando. En este caso es desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? Eso me dice que es de 25 pies. Ya, ahí. Y ahora una cosita más, es negativo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque pierde energía. Por eso aquí está entrando como negativo. Y más que todo, esa es la manera en la que una fuerza de deslizamiento ejerce trabajo. Si te has dado cuenta, es un mismo procedimiento. ¿No ve? Tienes que hallar la normal y en función de esa normal hallas la fuerza de deslizamiento. Y el trabajo que va a ejercer esta fuerza va a ser a esta fuerza por el desplazamiento en el cual se esté ejerciendo ese deslizamiento. No sé si me he dejado entender o en qué parte tal vez tienes alguna duda. He entendido nomás, Oxy, muchas gracias. Ya, ya. Entonces eso sería. Luego, no creo que les meta así unos ejercicios fuertes, como han dicho, de su práctica va a salir, entonces eso. A ver, luego podemos ver esto. Repasen este tema de movimiento parabólico, listo, igual se necesita. Ya. Luego la pregunta 2 está sencillo. Un deslizador de 4 kilogramos se libera desde el reposo. Ah, perdón, no estoy compartiendo. Ahí estoy compartiendo. Aquí entonces la velocidad en este punto va a ser cero, no hay fricción, así que ya saben qué ecuación van a utilizar. La velocidad en el punto B, hemos hecho ejemplitos, ¿no? Entonces es lo mismo. Y la deformación máxima del resorte, ¿esto cómo lo van a realizar? Van a analizar, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B. Aquí en el punto B ya van a conocer lo que es la velocidad, ¿de ahí?
ya van a tener un valor de un análisis en el punto A y en el punto B. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer un análisis en el punto B y un punto C. Y aquí va a ser un punto C. En este punto C, la deformación máxima del resorte. Voy a pasar eso como ayudita, ¿no? En el punto C, ¿qué va a pasar en este punto C? Como me pide la deformación máxima del resorte, la velocidad en el punto C va a ser cero, porque en ese punto se va a detener y el resorte le va a volver a empezar, ¿ya? Así que en este punto C la velocidad C va a valer cero. Luego, la altura en el punto C es la misma que la altura en el punto B. Así que si aquí van a colocar su sistema de referencia, tanto la altura en B como en el punto C va a ser cero. Aquí la altura en B igual va a ser cero. Luego, la energía del resorte. Como en el punto B todavía no lo está deformando el resorte, entonces la energía elástica en el punto B, esto es energía elástica en el punto B, igual va a valer cero. Y la energía elástica en el punto C sí va a tener un valor. Y eso va a ser un medio de la constante K por X C al cuadrado. Donde esta es la única incógnita que van a tener. Ya de esa manera se hace este problema. Luego, a ver. Sí, es la constante del resorte, entonces se puede determinar. Luego la pregunta 4. La pregunta 4. El resorte, aquí tal vez está un poco mal escrito, ¿no? El resorte no se estira cuando S es igual a 1. Aquí S va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que ahí la deformación del resorte es igual a 0. El bloque se libera desde el reposo. La velocidad en el punto A va a valer 0. Determinar la velocidad del bloque cuando S es igual a 3. El bloque parte en acá, ¿no? Y luego va a llegar a una distancia aquí. Esto va a ser el punto B. Colocan su nivel de referencia acá. Nivel de referencia. La altura en acá va a estar dado por... No, perdón. Sí, colocan su nivel de referencia y ahora S hasta aquí va a valer 3. ¿No ve? ¿Cuánto va a ser la altura entonces? Va a ser esta distancia de acá va a formar lo que es un triángulo rectángulo. Con esto, 30. ¿Cuánto sería esta distancia? Sería S igual a 1 menos S igual a 3. Así que acá va a ser 2. 2 por el seno de 30. Esto va a ser igual a la altura en el punto A. Luego la altura en el punto B se va a hacer 0. Así ya saben por qué. Ya tienen este dato. La velocidad en el punto A va a ser 0. Esta XA igual es 0. Acá van a tener una deformación del resorte. Dice que el resorte es siempre horizontal. Cuando esté el resorte aquí deformado de esta manera, ¿cuánto se va a estirar? Se va a estirar esta distancia. Entonces, aquí. Cuando el resorte se estire, desde aquí se va a estirar, ¿no ve? ¿Cuánto se va a deformar? Se va a deformar esta distancia de aquí. Eso. ¿Y eso de dónde sale? Sale igual de este triangulito. De aquí, entonces, ¿cuánto sería? Sería 2 por el coseno de 30. Esto va a ser la deformación en el punto B. ¿Ya? Va a ser esta distancia. ¿Qué más necesitan? No necesitan nada más. La única variable a despejar va a ser la velocidad. Y eso sería todo. Tal vez alguna pregunta más. Su examen es mañana, ¿no? Fija.